Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros del suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé el indefenso elefante recién nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro de que, en aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños y lo intentamos, no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante, y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos, y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase verdaderamente. Para ello puso una condición: elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día. Se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Había empezado el 1 de enero. Cuando entró diciembre, empezaron de nuevo los fríos y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado en esa pared y ese muro,
esperando pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba, empezó a mirarlo, pensando que quizás ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le había dicho al rey: «Padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento y que por fin vas a tener nietos. Este es el hombre que de verdad me quiere». El rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo: la ceremonia, el banquete. Incluso le hizo saber al joven, a través de la guardia, que el 1 de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el 1 de enero. El 31 de diciembre, el día después de haber pasado las 364 noches y los 365 días, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre, y ésta le dijo: «Hijo, ¿querías tanto a la princesa? Estuviste allí 364 noches, 365 días, y el último día te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más?». Y el hijo contestó: «¿Sabes, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no me evitó una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece mi amor, ¿verdad, madre?». Cuando estás en una relación y te das cuenta que pudiendo evitarte una mínima parte de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo ha terminado. Narciso era un joven muchacho, tan hermoso que hasta las deidades del Olimpo celaban su belleza. Un día, mientras tomaba agua en un estanque, Cupido fue enviado por los dioses para herirlo con una de sus flechas. Así fue como Narciso se enamoró de su propia imagen, tanto que ninguna otra volvió a parecerle atractiva, aunque otras seguían enamorándose de él. Ese era el resultado deseado por los dioses, el sufrimiento infinito de verse privado del placer de amar. Eco, por su parte, también había sido víctima de un conjuro. La esposa de Zeus le había quitado el don del habla, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza, se había compadecido de ella, y no pudiendo deshacer el hechizo anterior, lo atenuó, permitiéndole hablar, pero sólo para repetir lo que los otros dijeran. Cuenta la leyenda que un día Narciso caminaba por la orilla de un río, triste como siempre, sufriendo su pena, y desde detrás de un matorral Eco lo espiaba. Como todos los que se cruzaban con Narciso, también Eco se enamoró del joven, pero no se animó a salir a su paso dado que nada podría decirle, salvo que él le hablara primero. Dolorida por su condena, Eco lloró. «¿Quién está ahí?», preguntó Narciso al escuchar el llanto. «¿Quién está ahí?», contestó Eco. «Soy yo, Narciso. ¿Y tú quién eres?». «Soy yo», repitió el eco. «Sal a la luz, quiero verte», dijo el joven. «Quiero verte», dijo Eco. «Ven aquí entonces», comandó Narciso. «Ven aquí», repitió Eco. «Ven aquí». Narciso temió una nueva trampa de los dioses y no se atrevió a internarse en la espesura. «¿Tú no entiendes que necesito amar a alguien?», preguntó Narciso. «Tú no entiendes», contestó Eco llorando. «Si no sales ya mismo», exigió Narciso. «Vete y adiós». «Adiós», repitió Eco. «Adiós, adiós».
El bello joven se dio cuenta de que el amor por fin llegaba a su corazón, quizás porque al no ver a su amada no había tenido una imagen con quien compararla, quizás porque su voz solo le devolvía sus propias palabras. Lo cierto es que sin razón para él, Narciso finalmente se había enamorado. «Vuelve, por favor», gritó. «Yo te amo». Pero era tarde. La doncella ya no podía escucharlo. Lloró como nunca había llorado, toda esta tarde y también toda esa noche. Tanto lloró Narciso que por la mañana, al salir el sol, su cuerpo se había secado, y el joven amaneció transformado en una flor, el narciso, que desde entonces crece en las orillas de los ríos, reclinado sobre el agua, como llorando sobre su imagen reflejada. Un día, un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizado de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas, como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos eran los de un buscador. Quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abedul Tare vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Liamar Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que le contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se le acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo: «Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que, a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, 2?
3 semanas y media. Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? Y el embarazo, el nacimiento del primer hijo. Y el casamiento de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, en nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Yo estaba en época de exámenes. Había rendido 2 finales y un parcial. Tenía fecha para mi siguiente examen en una semana y la materia era muy larga. No voy a llegar, le dije a Jorge. Es inútil seguir poniendo energía en una cosa perdida. Creo que lo mejor es presentarme con lo que sé hasta ahora, así, por lo menos, si me bochan, no habré desperdiciado esta semana estudiando. ¿Conoces el cuento de las 2 manitas? Preguntó el gordo. Había una vez 2 ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa. Era como arenas movadizas. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta: «No puedo más. Es imposible salir de aquí. Esa materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril». Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizá más tozuda, se dijo: «No hay caso. Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir un segundo antes de que llegue mi hora». Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro, horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y agitar y agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del pote. Desde allí solo le quedaba ir croando alegremente de regreso a casa.